Cada año miles de personas pagan de más al comprar vivienda. No porque no quieran, sino porque no saben cómo funciona el juego. Estamos hablando de más de 15.000 euros tirados a la basura en cada operación solo por no seguir un método. Este vídeo es para ti si estás buscando casa o quieres hacer una inversión inmobiliaria y tu objetivo es uno muy simple: no pagar ni un euro de más de lo necesario y comprar con ventaja. Mi nombre es Enrique Jiménez, llevo más de 30 años en el sector inmobiliario y he acompañado personalmente más de 2.500 operaciones de compra. Y todo lo que te voy a contar aquí está basado en un método real que funciona, no en opiniones. Un método que te puede hacer ahorrar miles de euros si lo aplicas bien. Además, si te quedas hasta el final vas a descubrir una estrategia de timing contable que casi nadie utiliza. Ni compradores, ni particulares, ni inversores. Es una técnica que bien aplicada te puede quitar el precio entre 6.000 y 10.000 euros, cuando ya pensabas que no había más margen para negociar. Bueno, vamos con el bloque 1, vamos a hablar de las viviendas off-market, que todo el mundo habla de dónde están las viviendas que no se encuentran, dónde las podemos encontrar, qué es lo que no hay que esté en Idealista. Pues hay y hay mucho. Hay muchos productos que no están porque los propietarios no quieren enseñar y los tienen en muchos casos inmobiliarias de la zona donde tienen ese activo, que solo lo puedes ver si vas a la inmobiliaria. Por lo tanto, os invito a visitar inmobiliarias de la zona, os invito a hablar con arquitectos, con abogados que suelen tener activos de herencias, de gente que les encarga una reforma. Por tanto, vamos a ir hablando con gente que no es normal que podáis hablar. Por ejemplo, los porteros y las porteras. Cuando vas a picar al portero le dices: oiga, perdone, ¿hay alguien que se vaya a vender el piso? Y ellos, como lo saben todo, probablemente te puedan dar un dato de que el del segundo tercera se está divorciando o el del segundo quinta se ha muerto la madre y quieren vender la vivienda. Por lo tanto, porteros y porteras, también interesante. Cuando estáis en la zona hay que hablar en los sitios donde normalmente se habla, pero se pregunta, ¿no? En las cafeterías, en las peluquerías. Hay gente que sabe cosas que no saben los inmobiliarios. Cuando le llega a un inmobiliario el activo y cuando lo sube a internet y lo sube a Idealista es porque ya ha pasado un cierto proceso de productos donde nadie ha comprado. Por tanto, llegar a eso antes es la clave. Llegar al punto donde está la vivienda antes de subirse a internet es la clave. Hay muchos, evidentemente, fondos de inversión que ahí es mucho más difícil de llegar, pero sí que también podéis llegar a través de vuestro banco. Si tenéis un banco donde hay alguien que es un director, que suelen tener acceso a esos catálogos, esos fondos, porque realmente tienen producto de banca, pues ahí también podéis encontrar algún producto que se asemeje. Pensad que no es normal, es una proporción de Pareto, 80-20. Hay un 20% fuera del mercado interesante, hay mucho más fuera del mercado, pero que no es interesante porque no va a estar en las zonas que queréis, y un 80% que ya está en el mercado, ¿no? Pues por lo tanto vamos a ir a enfocarnos a ese 20%, sobre todo con personas que estén dentro del sector inmobiliario, que tengáis conexiones. Con esas conexiones son las que hay. Esa pregunta es clave para poder llegar a esos productos, ¿no? Por nuestra parte evitaríamos las subastas. Creemos que la subasta es algo que dentro del mercado pues también es un off-market, ¿no? Es algo que está fuera del mercado, que no conoce todo el mundo, pero entrar en ese mundillo, aparte de ser un poco experto, hay que tener dinero y hay que tener paciencia con el dinero. Meter dinero en una subasta es: meto el dinero, si gano o si pierdo. Si gano, pues tengo que hacer un proceso y es largo y hasta que me lo adjudican. Si pierdo, el devolverte el dinero probablemente pueda irse entre 3 y 6 meses, si no más, a que te lo devuelvan, porque es un proceso judicial que tienen que aceptar y van pasando una serie de semanas. Por tanto, si os metéis en un tema de subasta, cuidado que se puede alargar mucho. La clave de todo esto: hablar con personas que están dentro del sector inmobiliario, que tienen conexiones, pero que no acaba siendo una inmobiliaria que os va a enseñar una vivienda que ya está en el mercado. Todo lo que sea algo que se parezca al sector, algo que esté comunicado con el sector, una charla, una llamadita, un café, y eso os puede dar el producto que realmente no vais a encontrar en Idealista o en Habitaclia. Vamos con el bloque 2 en la negociación. Muchas veces en las negociaciones pensad que no es bajar el precio sí o sí. Negociar es porque quieres la vivienda. Y negociar hay veces que es quedarte la vivienda. En muchos casos pensamos que negociar siempre hay que estar ahí tirando con el 10% arriba, el 10% abajo, y probablemente sea la vivienda de tu vida. Si el precio metro cuadrado que estás comprando es un buen precio, tienes que cerrar el precio al precio que se están ofreciendo. A veces ser el primero es negociar bien. Por tanto, todo lo que vayas a negociar, todo lo que pienses en negociar, además del precio, es el activo que quiero comprar realmente eso, voy a comprar eso y es mi prioridad. Una vez que tienes eso, hay que mirar muchas más cosas: los plazos, la forma de pago, la seguridad en la compra. Pensad que estás haciendo una compra con un documento de arras, y ese documento de arras puede estar en peligro. ¿Cómo? Si no os conceden una hipoteca. En algunas ciudades, en algunas comunidades como Cataluña, hay una ley que protege al comprador, donde tienes un mes para poder, 21 días concretamente, para poder demostrar que nos están dando la hipoteca y recuperar esas arras. Pero en muchos casos, si no te dan la hipoteca, pues probablemente puedas perder las arras. Por tanto, hay muchos puntos que tenéis que saber antes en esa negociación
para que no os pille de sorpresa. Sobre todo, en negociar un precio, que es evidentemente importante, ver todo lo que hay detrás. Pensad que cuando entráis en una vivienda podéis comprar activos donde una caldera puede no funcionar porque lleva 3 años apagada, y eso puede entrar en la negociación. Hay que mirárselo todo, hay que mirarse los grifos, las persianas, la caldera, si es una segunda mano, evidentemente, y las derramas que pueden haber. Estáis comprando un porcentaje del edificio. Estáis comprando el 2,3% del total del edificio. Por tanto, estáis comprando un trocito de escalera, estáis comprando un trocito de fachada, estáis comprando un trocito de cubierta donde pueden haber humedades. Y todo eso al final es un 2,5% de posibles problemas. Esos posibles problemas hay que tenerlos muy bien atados. En la negociación puede ser que la vivienda esté perfecta, pero que tengamos que poner un ascensor y que te toque pagar 5.000 euros cuando has comprado y que probablemente no los tengas. O que tengas que arreglar una fachada y una impermeabilización en un edificio que en 6, 7, 8 meses o un año tengas que tener un pago extra de 200 o 300 euros al mes. Si le sumas a la hipoteca que tienes y que a lo mejor vas un poco justo, a la que le sumas esos 200 o 300 euros se puede complicar. Por lo tanto, en esa parte de negociación hay que saber sobre todo, deja hablar a la parte de venta, a la inmobiliaria o al vendedor, que ellos te propongan, porque si hacéis una oferta ya parte de la oferta que habéis dado. Por lo tanto, a mí me gusta siempre la negociación, dejar hablar, pero hay que analizar todo esto, hay que analizar sobre todo lo que estáis comprando, el precio que estáis comprando, los tiempos que necesitáis para comprar y los posibles riesgos del no comprar, porque perder unas arras de un importe del 10% de una cantidad de 200 o 300 mil euros es mucho dinero. Por lo tanto, esto es algo importante que tenéis que fijaros y sobre todo ir con todos los timings bien afinados. Vamos al hilo del bloque 2, que el bloque 3 es revisión legal y técnica. Hemos hablado de checklist, ¿no? Sobre todo de calderas, de las ITES, de las derramas. Es muy importante saber que un profesional hace muchas comprobaciones, técnicas, legales, urbanísticas, de presupuesto de reparaciones, riesgos ocultos. Pensad que si no preguntáis, nos lo dicen. Aquí la clave está en: voy a comprar una vivienda en Barcelona de los años 50-70, es probable que tenga aluminosis. ¿Cómo? Sí, el 70% de esas viviendas que se construyeron pues tenían aluminosis. Y el cemento aluminoso no es un cemento negativo, o sea, el cemento aluminoso sin agua es más fuerte que el cemento normal, pero a la que le metes agua, ese cemento se oxida y rompe. Y ahí es donde las zonas donde hay más agua, las cocinas, los baños o las fachadas, es donde puede haber problema. Si esto no lo pregunta nadie, si tú no vas a preguntar que si tiene aluminosis ese piso, si no se ha hecho la inspección, probablemente no lo sepa ni la comunidad. Y es un tema comunitario, no es un tema de la vivienda. Pensad que también se puede comprar una vivienda con aluminosis porque le podemos dar ese perfil técnico, es decir, oye, quiero que me lo arreglen, y lo arregla la comunidad de propietarios, no lo arregla la persona que compra. Por lo tanto, todos esos riesgos ocultos, reparaciones que pueden haber, es importante. Dentro de la parte legal, otra cosa muy importante, la nota simple. Hay que revisar qué estamos comprando y ahí hay mucha información. Quiénes son los propietarios, si son un matrimonio, si es una empresa, si están divorciados, si hay algún tema de sucesiones. Es importante quién nos vende. Y después, los riesgos que hay dentro y los vicios ocultos que pueden haber dentro de las anotaciones, ¿no? Pueden haber anotaciones con censos. Hablamos siempre con la misma broma del censo de las gallinas, ¿no? Pues pueden haber 3 gallinas del 1723 y esas 3 gallinas se pueden convertir en 10 o 12.000 euros. Hay expertos en muchas ciudades en comprar censos, y esos censos, cuando vamos a escriturar, hay que liquidarlos. Por tanto, leer la nota simple con las servidumbres, con todo lo con las cargas, las hipotecas que pueden haber detrás, si deben algún dinero en los IBIs, en las comunidades de propietarios, todo eso va a la nota registral. Por tanto, muy importante leer la nota registral. Normalmente pedir, no vale con el recibo de la comunidad de propietarios, no vale. ¿Han pagado el recibo de la comunidad de propietarios? ¿Todo bien? No. Tenemos que pedir los 3 últimos años de las comunidades de propietarios, las actas de comunidad de los 3 últimos años. Ahí vamos a saber mucho y vamos a tener mucha información de qué es lo que estamos comprando. Por lo tanto, miraros bien las notas registrales que os pueden de la compra. Si es una vivienda y un parking, cada una tiene la suya. Miraros muy bien las actas de la comunidad de propietarios de los 3 últimos años. Para mí es suficiente, y sobre todo que la parte técnica, que los técnicos le den un buen vistazo a la vivienda, que viene la parte de las instalaciones, instalación de luz, instalación de agua, instalación de gas, la estanquedad, los ruidos. Pensad que es muy importante saber si estás teniendo mucho ruido en la habitación donde vas a dormir, ¿no? Y ahí hay medidores donde te dicen si el ruido es alto o es bajo. Todas estas comprobaciones hacen que tengáis una compra más segura, más tranquila y sobre todo con menos riesgo.
Vamos al bloque 4, que es la financiación, es tener un buen perfil financiero. Es evidente que en España pues, se mira muy diferente a un funcionario que a un autónomo, y a alguien que tiene una nómina pues, de años pues, también se le mira mucho mejor. Es importante que preparéis vuestra entrada a cualquier banco, vuestra presentación. Es importante saber lo que quieres pedir, que eso probablemente te lo diga el banco. Es importante saber lo que tienes ahorrado. Es importante saber lo que cobras, el total de lo que cobra la unidad familiar. Hay que sumar los 12 o los 14 pagas anuales por las personas y dividirlo entre el mes, y eso es lo que tenéis de capacidad de endeudamiento, que no te debe superar el 39% de vuestros ingresos. Normalmente, si sois jóvenes, podéis optar a una hipoteca del 90%. Si no sois tan jóvenes, pues podéis ir al 80%. Pensad que es un 20% del precio más los impuestos que haya en cada comunidad. Hay comunidades como Cataluña que estamos dando el 10%, y según el tramo podemos ir subir al 11, el 12 y hasta el 13%. Otras comunidades como en Madrid es el 6%, Andalucía el 8%. En cada zona, en cada uno de las comunidades tendréis que ver qué hay de gastos, aparte del notario y el registro, que suelen ser entre 1.500 y 1.800 euros. Y toda esa foto hay que hacerla muy bien, porque cuando te vas a presentar y tienes que saber que tienes esa máxima capacidad de endeudamiento, y vamos a límites, cuando nos salta un préstamo de un coche o una lavadora, o de que habéis pedido para un viaje a Cancún, ese préstamo penaliza mucho, ¿eh? La proporción cuando vas al límite es que salen cosas que si tienen que salir desde el inicio. Prepararos todo muy bien, porque hay que tener una foto muy clara de cara a un banco. Hay que ir con todo el trabajo hecho, con toda la documentación, y lo que os recomiendo es que siempre vayáis a vuestro banco de confianza, que es el que os conoce y el que realmente hace tiempo que conoce vuestros números, y es mucho más fácil poder aportar esa documentación y os conoce mucho más, pero siempre hay que buscar plan B y plan C. Hay que ir a otros bancos donde no os tiene que preocupar el nombre del banco. Cuando hay que meter dinero en un depósito, tenéis que mirar el tipo de banco que es. Si es BBVA, si está en los 4 de arriba, porque realmente tienes que, o Caixa o Sabadell, o Santander. Tienes que irte a buscar, pues cuando dejas un depósito, algo que realmente te dé confianza. Pero cuando te dejan dinero, es igual como se llame. Muchas veces nos dicen, oye, ¿y por qué vamos a trabajar con Caja Rural o con Abanca? Porque es muy barato, pero si te tienen que dejar dinero, que no te preocupe el nombre del banco, porque te van a dejar dinero y ese dinero lo vas a devolver tranquilo y tranquila. No te lo vas a ahorrar si cerrara ese banco, porque lo absorberá otro banco y lo absorberá otro banco, y al final se acabará en alguna de estas 4 de arriba, y que finalmente tendrás que pagar tu hipoteca. Por tanto, no te agobies si el banco es un nombre que no conoces, pero que te da unas mejores condiciones. Importante, muy importante, cuanto menos vinculaciones mejor. No os vinculéis, o intentaros vincularos lo menos posible. Es evidente que vincular la nómina, porque va el ingreso, es de sentido común. Un seguro de la casa es lo más normal del mundo. También hay que vincular con un seguro de la casa, porque os va a costar muy poquito de diferencia y eso mejora las condiciones. Y a partir de ahí, todo lo que os pidan de más, pues yo tengo mis reticencias, ¿no? Porque todo el tema de seguros de vida, tarjetas de prepago, bueno, todo esto al final, esas vinculaciones que te piden de comprar algún fondo o invertir en un fondo, todo eso es que te ayuda un 0,10 en muchos casos, pero para mí no compensa. Yo prefiero pagar un poquito más y tener menos vinculaciones con el banco. Por tanto, sobre todo negociar a largo plazo. También el plazo de amortización es igual, o sea, pedir al máximo. Si podéis pedir a 30 mejor que a 20, porque os va a dar una cuota mucho más pequeña. Hay un plazo de amortización que se va consumiendo anual. Hay una media en España que son 15 años, de media. En España se acaban pagando las hipotecas. Cuando empiezas, mejor es pagar poquito para poder tener ahorros y poder ir bien. A la que vayan pasando los años, si tienes una hipoteca fija, hay que ir amortizando. Las amortizaciones a veces que se negocian entre el 0% y el 2%, pues negociar esa amortización tanto parcial como total a lo mínimo posible, vais ahorrando, os vais quitando trocitos, y cuando vas amortizando puedes amortizar de dos maneras: recortando años o recortando cuota. Estoy pagando 823 y si recorto con la amortización que hago voy a pagar 725, es una opción, o estoy a 30 años y voy a ponerlo a 27 años. Puedes amortizar de las dos maneras. Por tanto, es importante que tengáis los deberes muy hechos, que sepáis qué os van a ofrecer, y además, si tenéis otra oferta, es muy fácil. Con la oferta que os han dado en otro banco, si queréis seguir en el vuestro, pues vais con la oferta mejor, os la intenta mejorar el banco, y si os mejora vuestro banco donde estáis siempre, pues no moveros. Importante tener todos los datos muy claros, un expediente hecho para poder presentaros, porque cuanto mejor os presentéis, mejores condiciones vais a sacar. Vamos con la clave final y el timing contable. Viene la jugada que utilizan pocos, que saben del sector inmobiliario, que son compradores o inversores que tienen la clave de poder ahorrarse esos 6.000 o 10.000 euros.
irse a buscar viviendas en cierres donde es el último día del trimestre, no el último, la última semana, o ir a buscar hipotecas donde estamos hablando también de cierres de trimestres, de semestres o anuales, ahí puedes siempre sacar un plus. Si tú pides una hipoteca en el mes de noviembre, diciembre y al banco le interesa cerrar tu hipoteca, va a ajustar un poquito su porcentaje de intereses. En esos intereses solo que te ahorres el 0,10 o el 0,5 o el 0,7, pues a 30 años son 6.000 o 8.000 euros. Además también las promotoras constructoras que necesitan cierres el año por balances, en muchos casos el cierre anual por el tema fiscal. Hay gente que tiene que vender antes de 2 años o 3 años porque era una vivienda que tenía que reinvertir. Hay empresas que también por balances fiscales tienen que, o fondos que necesitan cerrar a unos precios. Ir a esos puntos, no es lo mismo comprar a mitades de febrero que a finales de año, ¿no? Porque en ese punto la diferencia puede ser muy alta. Tenemos un truquillo que muchas veces la gente no lo entiende, pero que nosotros compramos mucho en agosto. ¿Y por qué compramos mucho en agosto? ¿Por qué compramos oportunidades en agosto? Porque en agosto no trabaja nadie, España se cierra, pero los que están abiertos, las inmobiliarias que están abiertas y que están vendiendo activos, es que probablemente tengan la necesidad de vender ese activo. Y estar ahí es ir a buscar opciones donde vas a hacer ofertas un poquito a la baja y que ahí puedes sacar ese plus de más, ¿no? El que está abierto en agosto y el que tiene realmente interés de enseñarte una casa en agosto es porque realmente hay un cierto interés detrás y ahí puedes darle un plus y apretar un poquito más para cerrar y para que en esa parte de la compra y en esa parte de la financiación podáis sacar ese margen que os hemos dicho al inicio. Con todo lo que te acabo de explicar, ya tienes las claves para hacerlo por tu cuenta. Si sigues estos pasos vas a ahorrar dinero, vas a evitar errores y vas a comprar mucho mejor que la mayoría. Ahora bien, si no quieres invertir meses de tu tiempo, si prefieres asegurarte no cometer ni un solo error y además sacar el máximo partido a cada euro, tenemos nuestro servicio de personal shopper inmobiliario. Te encontramos propiedades que no están en los portales, negociamos por ti para conseguir el mejor precio, revisamos cada detalle legal y técnico para que no haya sorpresas y te ayudamos a conseguir la mejor financiación sin comisiones ocultas. Tanto si eso es lo que estás buscando como si es algo que aún no te habías planteado y solo quieres informarte, te dejo un enlace en la descripción, rellena el formulario y te llamaremos para explicarte todo lo que necesites. Y si lo que te interesa es invertir sin preocuparte de nada, pues también tienes nuestro club de inversión, donde puedes invertir desde 10.000 euros con una rentabilidad mínima garantizada del 10%. Te dejo también el enlace en la descripción.